Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Hoy sí que os traemos un vídeo un poco diferente de lo que os hemos traído habitualmente. Como sabéis, en el canal pues tratamos o queremos tratar todos los temas que tienen que ver con la cría de caracol o con lo que rodea al caracol y demás. Y una de las cosas que queremos hacer es pues hacer alguna especie de contenido de cocina, de recetas que tengan que ver con el caracol y demás. Y no podía ser de otra manera que empezar con un vídeo en el que os explicamos cómo se limpian los caracoles, que es una de las cosas que más soléis preguntar o que más os suelen echar para atrás y demás. Mirad, antes de nada sí que quería deciros que mucha gente le gusta el caracol y no lo comen o no lo consumen porque no saben hacerlo o no se atreven a hacerlo. Y de verdad que es bastante sencillo. Yo lo comparo mucho con hacer unos macarrones, porque es así, es muy parecido, lo vais a ver a lo largo del vídeo, ¿vale? Así que no os dé miedo, si sabéis preparar alguna salsa que os quede buena y que le pueda ir bien a los caracoles y demás, pues va a ser igual de fácil que preparar unos macarrones, ¿vale? Si queremos limpiar caracoles, tenemos que saber qué tipo de caracoles vamos a limpiar, ¿no? Y básicamente podéis tener dos tipos de caracoles. Podéis tener caracol de granja. Esto es caracol de granja, ahí veis, viene con su etiqueta. Este caracol ya está purgado, está limpiado, ha hecho su proceso de vaciado de excrementos, está seleccionado si la granja que lo ha suministrado es un poco seria y demás. Entonces este caracol te va a quitar muchísimo trabajo y te va a dar muchas garantías, claro. Si lo que tú tienes es caracol del campo, entonces lo que vas a tener que hacer es un proceso anterior a lo que vamos a hacer con este caracol. Básicamente, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Si vas a recoger caracol al campo, cuando llegues a casa tienes que retirar primero todos los caracoles que no estén bien, que estén rotos, que no estén rebordeados, que no estén duros, que tengan mala pinta, que se puedan morir o demás, porque si no, en el proceso de secado o en el proceso de purgado se te va a morir caracol y ese caracol te puede echar a perder el resto del caracol que tú hayas recogido. Una vez que los tienes en casa y los has seleccionado, que ya te quedan solo los que no están rotos, lo normal es mantenerlos durante 15 días para que puedan metabolizar cualquier cosa que hayan podido comer en el campo y que para ti pueda ser tóxica, ¿vale? Esto generalmente se hacía o se hace en redes parecidas a estas o en caracoleras que ponen al caracol, le dan un poquito de humedad y le ponen salvados o trozos de pan o demás para que el caracol siga teniendo una cierta actividad, pero ya controlada por ti. Ya el caracol no va a comer plantas que tú no sepas que ha comido, ¿vale? Entonces ese proceso es bastante importante para no contaminarte, para no intoxicarte con nada que puedan traer ellos del campo, ¿vale? Y a partir de ahí los tienes que poner en una malla parecida a esta, secarlos, o sea, ponerlos con un ventilador delante para que su tracto digestivo se vacíe. Ahí ya eso tiene que hacerse sin alimentación, porque si sigues alimentando al caracol nunca va a dejar de tener su tracto digestivo lleno. El caracol tiene una peculiaridad y es que cuando le pones delante de un ventilador y nota el aire, lo que hace es cerrarse, secarse, hibernarse, bueno, llamarlo como queráis, ¿vale? Y ese proceso no lo puede hacer si tiene algo de comida en su interior. O sea, literalmente se tiene que purgar porque si no se pudriría. Entonces esa es la garantía que tú tienes para comerte el caracol y solo caracol, no la mierda que tenga dentro, ¿vale? Y en ese punto ya estarías aquí, que sería, digamos, el cuarto punto del proceso. Ya tienes este caracol, ¿vale? Tienes el caracol así. Una cosa, el caracol del campo, si lo vais a recoger vosotros, perfecto. Pero el caracol del campo no lo compréis. Si compráis caracol, que sea de granja, que tenga su garantía, su trazabilidad y todas sus cosas en regla, ¿vale? No compréis caracol de recogida silvestre, porque no sabéis de dónde viene y además está prohibido. No se puede hacer, ¿vale? Entonces, venga, nos vamos a poner con esto a hacerlo en condiciones, ¿vale? Hoy os vamos a explicar cómo hacemos hasta su cocción. No vamos a entrar hoy en salsas y en recetas ni demás, ¿vale? Pero este sería un vídeo muy general que os serviría para luego hacer cualquier otra receta, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. Primero os voy a enseñar un poco con qué contamos, ¿no? Eso es una pila como la que podéis tener en casa, los caracoles que os he hablado. Así también os enseñamos nuestra sala de envasado. Bueno, esto es una pila para escaldado que no la vamos a utilizar, eso es para cuando hacemos cantidades grandes. Y ahí será donde vamos a cocer el caracol, una cazuela donde te entre la cantidad suficiente de caracol
que sea bien holgada, para que el caracol no quede muy apeguñado, muy apretado. Y bueno, luego por ahí tenemos nuestro autoclave para poder esterilizar los botes que hacemos y demás. Bueno, esta sería nuestra sala de envasado. Bueno, pues aquí tenemos lo que necesitamos, ¿no? Básicamente, nosotros ya sin sacarlos de la malla, le podéis dar un poquito de agua con un grifo que os dé ducha o... Esto, aquí de lo que se trata es de arrastrar toda la suciedad que pueda mantener el caracol en la concha, ¿vale? Porque todavía no se ha lavado nunca, ¿entendéis? Entonces, aquí se le da un poquito para que arrastre. Vais a ver que el agua sale, el agua cuando le dais así, el agua sale como un poquito turbia, que es la suciedad que el caracol pueda tener en la concha, ¿vale? Luego lo que hacemos, nosotros, bueno, tenemos esto es una pila industrial y tiene este tapón, pero en la pila de vuestra casa ponéis el tapón, echáis agua templada y lo que hacemos es vaciar el caracol en el agua para moverlo un poquito y que el caracol empiece a despertar, ¿de acuerdo? Aquí podéis dar el último repaso. El caracol de aquí ya va a ir a la cazuela. Entonces aquí queda el último repaso. Si hay algún caracol muerto, si hay alguno roto o demás, pues de aquí ya no pasa al siguiente proceso. Esto, si lo hacéis con agua fría, pues tardaréis un poquito más. Si lo hacéis con agua templada, el caracol despertará antes y saldrá antes, ¿vale? Básicamente lo movéis un poco. Una cosa, en este punto hay gente que lo que trata es de sacarle toda la baba al caracol. El caracol no le vais a poder sacar toda la baba, no tiene una cantimplora con baba. El caracol tiene una glándula que segrega baba. Entonces, hasta que no matéis el caracol no va a dejar de babear. ¿Entendéis? Aquí es donde la gente se complica la vida de maneras que yo no termino de entender. Entonces, una vez que llegas aquí, el caracol ya tiene que estar limpio. Es un proceso anterior, ¿de acuerdo? Aquí lo único que tenemos que hacer es ver cuál está y cuál no está. El que no esté, fuera, se tira. El que esté, pues a la cazuela. Y la cazuela nos tiene que estar esperando con agua templadita, ¿vale? Con agua al punto, templadita, para que el caracol termine de despertar y luego ya le damos un poquito de acelerón para que escalde, para que termine de cocer, ¿vale? Venga. Bueno, pues aquí ya tendríamos el caracol limpio. El proceso de limpiado está terminado, ¿vale? Ahora ya nos quedaría el siguiente proceso, que se llama de muchas maneras, que es escaldado, engañado, ¿cómo se dice? Cocción, como lo queráis llamar. Básicamente es matar al caracol escaldándolo para poderlo guisar después, ¿vale? Pero eso va a ser en el siguiente vídeo. Así que si quieres seguir con el proceso, dale al siguiente vídeo que en pocos días estará listo ya, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente y espero que os haya gustado.